Llegado el tiempo de la palabra de Dios, hemos estado tratando en este tiempo, muchísimo, desde que empezamos el año, el tema en el principio. Todavía estamos en el principio. Y el Señor nos dio una palabra muy clara: multipliquémonos y fructifiquemos. Para multiplicar y fructificar hemos tomado como una base el trigo y lo que es la siembra del trigo. Estudiando un poco, estuvimos mirando cómo es la preparación de la tierra, cómo es la preparación de la tierra, y la preparación de la tierra lo que representa es la preparación del hombre como tal. Y Dios ya tiene preparado al hombre. Siempre Dios prepara la tierra para después poner su semilla. La preparación empieza a ser el Espíritu Santo y nosotros no nos vamos dando cuenta. No sabemos hasta cuando de pronto empieza a dar fruto, porque muchas veces no nos damos cuenta ni cuando nos colocan la semilla. No nos damos cuenta cuando Dios está moviendo la tierra, cuando está moviendo nuestra vida. No nos damos cuenta cuando cae la lluvia de Dios y empieza Dios a tratar con nosotros para poder colocar la semilla. Pero la semilla se coloca un día. Pero para colocarla en la siembra del trigo, fuera de la preparación de la tierra, fuera de la lluvia, hay unos instrumentos utilizados para poder hacerlo y hemos estado hablando de ellos en las semanas anteriores. Ahora, en esta semana no voy a hablar de instrumentos como tal, sino voy a hablar de los animales utilizados para la siembra. Y los animales utilizados para la siembra, hoy voy a tocar el tema de los bueyes. Los bueyes. Yo creo que si un animal trasciende en una siembra, son los bueyes. No son los únicos utilizados, pero son los más preponderantes. Por eso escogí en el día de hoy hablar de ellos primeramente. Dice la palabra que dos bueyes eran unidos por una yunta. La yunta, y lo hemos visto muchas veces cuando de pronto por televisión, o los que han tenido la posibilidad de en el campo observarlo, cuando ellos son colocados y es colocada la yunta para poder ir arando. La yunta es utilizada por tanto para que ellos vayan unidos haciendo un trabajo. La palabra yugada es por esta razón que aparece en la Biblia yugada y era usada por los hebreos cuando ellos querían medir la tierra que podía ser capaz de arar en un día los bueyes, una yunta de bueyes. La palabra yugada significa la cantidad de tierra que una yunta de bueyes puede arar. Y entonces allí es donde nosotros encontramos versículos, se lo quiero dar como para que lo tenga allí escrito, Isaías 5, versículo 10, que habla precisamente de lo que yo les estoy hablando, una yugada. Ya sabemos entonces que es una yugada, ya sabemos entonces que es una yunta, y de esa manera entonces podemos tener una idea de cómo Dios a través de las Sagradas Escrituras siempre estuvo hablando de este tema. Eliseo, entre otros, Eliseo fue encontrado por Elías arando con 12 yuntas. No, en todas partes no había abundancia de yuntas, pero Eliseo estaba en un lugar donde habían 12 yuntas. Lo que quiere esto representar es que, y voy a leerlo, está en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Usted lo puede después leer en casa detenidamente. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19. Dice la palabra del Señor: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces encontramos un punto muy claro. Cuando Elías llegó donde Eliseo no estaba desocupado. Eliseo estaba trabajando. Y dice que habían 12 yuntas y él era el último. De manera que lo que esto representa, en cierta forma, el número 12 lo que representa es el gobierno de Dios. Y cuando entra el gobierno de Dios no hay nada que pueda detenerlo. Cuando Dios quiere levantar a un siervo, escúchenme esto atentamente, porque yo sé que de aquí se van a
siervo, déjenme decirse, ya el Señor me lo ha dicho, me lo ha confirmado y me lo ha vuelto a confirmar. De aquí se van a levantar siervos. Quiero decirles, amados hermanos, cuando Dios tiene en su gobierno la determinación de hacer un levantamiento, no va a haber nada ni nadie que lo pueda evitar. Amén. 12 el número de gobierno. Y Eliseo entonces, y el llamamiento de Eliseo estaba bajo el gobierno de Dios. Y cuando es bajo el gobierno de Dios, nada ni nadie, voy a volver a repetirlo, nada ni nadie lo va a poder evitar. Cuando Dios me hizo el llamamiento como sierva, una palabra me dijo, nadie te podrá quitar lo que yo te he concedido. Fue una palabra de promesa. En medio de un ayuno me lo digo a mí directamente. Pero después movió a un pastor de Bogotá, Pastor Miguel Ruiz, una vez lo traje a la iglesia y él confirmó con las mismas palabras, exactamente como si él hubiera estado en la mañana con nosotros. Dijo las mismas palabras como para que quienes estaban a mi lado dijeron, ya no queda la menor duda de este llamamiento de Dios. Sin embargo, Elías y Eliseo estaban apenas en aquel momento haciendo un encuentro. Eliseo muy ocupado, y si tenía yo 12 yuntas es porque había todo un territorio importante que sembrar. Y si había todo un territorio importante que sembrar, podríamos de pronto llamarle que era un pequeño terrateniente. En ese momento estaba en una posición importante. Quiero decirles que no siempre los siervos estuvieron en una condición muy humilde, porque a veces se ha vendido la idea de que los siervos son simplemente pescadores muy humildes que no sabían ni hablar. Quiero decirles que Dios llamó también Saulos. Dios también llamó hombres con preeminencia, tanto de títulos como de poder económico como de poder político. Los llamó para su servicio. Eliseo fue uno importante, fue llamado y él estaba ocupado. Entonces quiero decir algo más. Cuando Dios llama, no es precisamente cuando la persona está desocupada. Perdón, hermana, es que hoy estoy tan ocupado, es que hoy no puedo ir porque estoy tan ocupada. Muchos serán los llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque a muchos llama el Señor, pero muy pocos tienen el corazón dispuesto. Y el que tiene el corazón dispuesto, ese es elegido. Amén. La diferencia está en la disposición. Con Gedeón marchó un grupo inmensísimo y el Señor le dijo, diles quienes tienen temor, y los que tengan temor que mejor se vayan para su casa. Y así fue, y muchos se devolvieron. Y le dijo el Señor, ahora ponlos a beber agua, y aquellos que se coloquen, aquellos que tomen una posición que demostraba que ellos estaban atentos y dispuestos para todo lo que se les presentara, esos son los que van a ir contigo. Y fueron muy pocos, muchos llamados, pocos escogidos. Los que están de verdad dispuestos, los que tienen un corazón de verdad dispuesto, van a pasar por encima de todas circunstancias para servirle al Señor. El que no, amado, como digo yo, se me cayó un cabello, pastor, y usted sabe lo que es eso, o sea, no puede ir porque se le cayó un cabello. Y digo, si es cierto, qué grave, se le cayó el cabello. Amado, lo que estoy poniendo un ejemplo exagerado, pero a veces nos excusamos con tantas cosas. Y aún le hicimos una promesa al Señor, Señor, yo te prometo que si tú me das esto, yo voy a estar dispuesto o dispuesta para ti. Y el Señor lo da y pasan los años y se le olvidó la promesa de prioridad. Primero tú, Señor. Y a veces se convierte en otras cosas la prioridad del Señor. Digamos que ni siquiera en el servicio, sino en la respuesta para cada día de nuestra vida sacar un rato para orar al Señor. Quiero decirles, amados hermanos, y se los quiero decir con todo el corazón, llegó el tiempo en que esta iglesia se mueva para predicar el Evangelio y traer almas a Cristo. Llegó el tiempo. Llegó el tiempo porque hemos pasado mucho tiempo de preparación y de consentimiento, de adoración y de ministración del alma y de cambiar el carácter y demás.
Quiero decirle que nadie va a transformarse plenamente hasta cuando se vaya con el Señor. Pero sí quiero decirles a ustedes que cuando se sirve, allí se empieza a transformar nuestra vida. Cuando ganamos un alma, allí nosotros nos preocupamos por también presentar un testimonio limpio. Cuando nos ganamos un alma, nos preocupamos por pasar por encima de muchas circunstancias y darle el primer lugar a Dios por causa de esa alma. Es como cuando se tiene su primer hijo y el segundo se afirma más. Cuando ya se tiene un hijo, se tiene que sentarse de piedad. Ya entonces se acaba toda esa vida de juventud irresponsable, para entonces entender que ahora sí es necesario hacer las cosas con mucha seriedad, porque ya hay un niño a bordo. Más o menos de esa misma forma es en el área espiritual. Cuando ya se tiene un hijo espiritual, uno está pendiente, orando por esa persona. Y el Señor enseña un orden, y es el orden que voy a seguir insistiendo. Evangelizar no es hablar y hablar y hablar a muchos y muchos y muchos. La semilla se la puede llevar el enemigo. Podemos hacerlo si se nos presenta la oportunidad de tomar grupos, como pasó. La hermana tenía un trabajo especial y otro llegaría a consolidar a esas personas seguramente. Pero nuestra tarea de Dios en la orden sobre esta iglesia es ir y ganar el alma, y discipularla, y la forma de discipularla es traerla y dedicarnos y estar pendientes y estar atentos hasta que esa persona crezca y se convierta en otro que traiga a otro de la misma manera. Entonces buscaremos a otra, ahí es donde se cumple la multiplicación. Eso es multiplicación y eso es ser fructífero. Ahora, este hombre dice que iba de último. Dice aquí que eran 12 yuntas y él iba en la última. Con esto lo que quiero decir es que muchísimas veces Dios va a llamar al que ha pasado desapercibido. Escúchenme. Muchas veces Dios va a llamar a aquel en el que nadie creyó. Muchas veces Dios va a llamar a aquel a quien nadie le prestó atención. Aquel que de pronto cualquiera hubiera mirado, ese nunca, porque precisamente Dios llama a lo vil y lo menospreciado para poder glorificarse Él. Para que puedan decir, óyeme, pero esta persona que antes era así, ahora es de esta manera. Para que se pueda ver la gloria de Dios. Y muchísimas veces aquellos que aún como Saulo de Tarso era el que iba en contra, pero fuertemente, de Cristo, ese un día tuvo que encontrarse con él mismo y le dijo, ¿por qué le persigues, Saulo? Y fue escogido para llevar la palabra de una manera extraordinaria, porque sin un apóstol podemos nosotros aprender en las Sagradas Escrituras admirable es el Pablo. Admirable. Ahora aquí dice que era el último, dice allí, y él tenía la última yunta. Él es el que menos se iba a ver. Aparte, si no era muy alto, seguramente los bueyes lo tapaban. Si no era muy alto, seguramente los bueyes lo tapaban. ¿Cómo sacó David? También de detrás de las ovejas. Como nadie estaba ni siquiera pensando en David. Yo creo que si usted en algún momento se ha sentido menospreciado, aún hasta en el Evangelio, desapercibido totalmente, pero si usted tiene un corazón sincero delante de Dios y dispuesto delante de Dios, cuando hay una disposición. Yo sé que la hermana Ruby tuvo ese llamamiento porque el primer servicio de la iglesia fue un día jueves. Y ese día jueves, cuando vino la palabra, ella habló lo que Dios le había puesto en su corazón. Había un llamamiento evangelístico, había un llamamiento para ganar almas, para predicar el evangelio. Había un llamamiento. Lo que pasa es que a veces hay el llamamiento en el corazón y a veces no respondemos. Pero yo quiero decirles a ustedes, llegó el tiempo, amados hermanos, de que empecemos nosotros a mirar a quién nos pone Dios por delante para poder ganárnoslo realmente para el Señor y tomar la seriedad como la que se toma cuando un hijo nace. La seriedad cuando nos entregan una de las responsabilidades más grandes, porque si cada persona tiene un valor como la sangre de Cristo tan grande, entonces nosotros que tenemos que cuidarlo como un tesoro invaluable. Y por causa de ese tesoro,
Entonces, aún nuestra manera de ser, sin darnos cuenta, va siendo moldeada. Puedo decirlo por experiencia propia. Si algo moldea mi vida, moldea, escuchen que no he dicho ha moldeado, moldea mi vida, es el poder tener la responsabilidad de tener que dar cuenta por todas las almas que están congregadas en este lugar. Porque sé que tengo que dar cuentas. Y porque sé que tengo que dar cuentas, por eso me animo, me levanto aun cuando no tengo fuerzas. Literalmente, aun cuando no tengo capacidades físicas, aun cuando ya esté llegando al máximo de mi fuerza. Indudablemente, siempre hay tiempos de correr la milla extra, pero también hay tiempos de descanso. El amor por lo que Dios nos ha entregado. Ahora entonces quiero decirles, usted puede estar muy ocupado, usted puede ser desapercibido, usted puede tener mucho por delante. Él tenía una cosecha, él tenía un terreno, él tenía una tarea, él tenía una visión, pero su visión era del mundo. Y la visión de Dios, yo no sé si usted se ha detenido en algún momento a pensar que Dios tiene una visión con usted. No sé si usted se ha detenido para pensar si Dios tiene una visión con usted. Y sabe, la visión nuestra empieza en casa. Amén. Así es. Yo quiero decirles, nuestra visión empieza por los nuestros, y quieren el más próximo, lo repito para que, no fue que me equivoqué, lo repito para que lo podamos tomar, el más próximo, el prójimo, el esposo, la esposa seguramente, los hijos. Entonces empecemos por ganarlos, no a la brava, sino dando un buen testimonio de palabras y de acciones. Ame a su próximo, o ame a su prójimo. Amén. Y empieza allí su tarea evangelística, si no es convertido, si no es convertida. Si no, pues tiene que buscar a otro que esté más próximo, al que esté más próximo. Pero así empieza la tarea. Entonces, allí en aquel momento dice que Elías pasó delante de él y le echó sobre él su manto. Manto lo que representa es cobertura. El llamamiento para el servicio siempre empieza por la cabeza. Porque Dios es ordenado, o alguna vez hemos visto que los pies no den órdenes. O es el corazón el que da órdenes. O es la mano la que da orden. Quien da la orden, déjeme decirle, al cuerpo es la cabeza. Y Dios no es desordenado. ¿Quién nos da la orden? Jesucristo. Pero Jesucristo no se puede a sus parámetros. Jesucristo hace las cosas en orden. Quien nos llama a nosotros al servicio es Dios. Pero utiliza su cobertura. Y en este caso utilizó al profeta. Y el profeta que entendió el manto. ¿Y por qué entiende el manto? Porque el manto lo que representa es eso, cobertura. También representa un ministerio. Y en ese momento él estaba en ese instante profetizando. A veces se profetiza con acciones. Y al lanzar su manto, lo que estaba era profetizando que él sería el profeta que continuaría la tarea cuando él se fue. Eliseo. Había un llamamiento de continuidad. Había un llamamiento de generación. Amados, por hoy quiero decirles, Dios permita que todos los que estamos en este lugar tengamos tanta claridad de lo que es el llamamiento de Dios, a punto de que el llamamiento que hay en nosotros para ser hijos, lo hagamos con nuestros hijos y nuestros hijos se conviertan en hijos de Dios por causa de que nosotros lo hemos transmitido hacia ellos. Amén. Y que usted pueda dar un buen ejemplo a sus hijos. Hoy les voy a hablar un poco en este instante a los padres. Los hijos están viendo todo. Los hijos son los que más le van a conocer a usted después de su esposa o de su esposo. Los hijos. Y los hijos tienen una percepción. Los hijos van a aprender
aprender de ustedes, lo bueno y lo malo. Quisiéramos que nada más tomaran lo bueno, pero muchas veces toman más rápidamente lo malo que lo bueno. Sí, Señor. Quisiéramos, pero el querer se transforma en que nosotros tenemos que traer una transformación si queremos que nuestros hijos sean distintos. Tenemos que transmitirles a ellos. Tenemos una responsabilidad. Si los temperamentos no se regulan, nuestros hijos van a sufrir mucho. Si los temperamentos no se regulan adecuadamente, nuestros hijos pueden tener una mala enseñanza. Hay hijos que no saben amar porque no han recibido amor de sus padres. Porque a veces los padres piensan que el amor es entregar dinero. Y porque yo hago trabajo de día y de noche, bueno, trabajo un poquito menos o después un poquito más y den un poco de amor a sus hijos. Y aquí empieza la historia. Quiero decirles, mis amados hermanos, que tenemos una responsabilidad. Elías traspasó el manto a Eliseo. De pronto, usted puede ser, o no de pronto, usted debe ser el que le transmite a su hijo una herencia, el que traslada una herencia. Y esa es la mejor herencia que usted puede trasladar a sus hijos, es que ellos conozcan a Cristo, la vida eterna. El mayor tesoro que puede haber es el reino de los cielos. Eso es mejor. Ahora, usted se puede esforzar por darle lo mejor económicamente, está bien. Se esfuerza por darle el iPhone, está bien. Se esfuerza, yo que ya estoy aprendiendo. Se esfuerza por darle lo moderno, por darle lo mejor, ¿verdad? Es importante. Y yo no le digo que no se haga. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que tener claras las prioridades. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más valioso? Y yo pregunto, ¿qué será más importante en un día donde se ha trabajado y no se ha comido absolutamente nada? Termina, no se ha comido ni se ha tomado agua. Llega el final del día y la persona tiene justo el dinero para comprar aquel alimento, pero llega alguien y le dice, mira, tengo un vestido precioso, que es una oportunidad, y entonces ese vestido, pero resulta que ese vestido apenas si se lo podrá poner una sola vez, pero tiene hambre y sed. Algunos dirán, abuela, por eso me compró el vestido. Pero yo creo que hay veces que uno tiene que saber cuáles son las prioridades. Hay que entender, y iba a seguir un chiste, pero está malísimo. El caballo que estaba aprendiendo a no comer se murió. ¿Te acuerdas de ese chiste? A veces las personas no pueden entender cuáles son los límites y cuáles son las prioridades. Dios sí nos los enseña. Un buey es uno que está al servicio del Señor. Un siervo es aquel que está al servicio del Señor. Y déjeme decirle, desde que nosotros venimos a la tierra y tenemos entendimiento, ya tenemos la capacidad para servirle a Dios. Hay Elías, pero también hay Eliseos. Y todos los que tenemos hijos físicos, de sangre, pero aquellos que tenemos hijos espirituales, tenemos una responsabilidad de extender manto. Pero el manto dice, es Dios quien dirige al profeta. Es Dios, ni el mismo profeta puede decidir a quién le extiende el manto. Es Dios quien escoge y quien decide. Dios llama, y cuando Dios llama, algunos están dispuestos de verdad. Y aquellos que están dispuestos de verdad son los que son realmente escogidos. Son muchos los llamados, son pocos los escogidos. La mies es mucha, son pocos los obreros. ¿Qué me decía mi hermana? A través de los barrotes estaban aquellos que decían, hermana, venga, háblenos a nosotros también. Amados, hay mucha hambre y sed en muchos lugares. Ella vivió eso allí. Pero yo quiero decirle que hay casas donde hay personas que derraman sus lágrimas en soledad en sus cuartos, deseando y necesitando que alguien vaya y le hable de Cristo. Y quiero decirle, muchas veces aquí en la iglesia venimos a llorarle a Dios nuestra situación y seguimos
estamos viendo la de otro. En serio se lo digo. Y hay veces que las tristezas son reales, son cosas muy fuertes, pero yo se lo puedo asegurar, delante de la presencia del Rey de Gloria, todos vivimos por esa circunstancia. La diferencia está en cuando hemos entendido que es amar a Dios. Y entonces Él nos fortalece nuestra debilidad, somos fuertes por causa de que hemos entendido. Y cuando le damos la vida a Él, se encarga de las nuestras. Amén. Esa es la realidad. Pero mientras usted solamente está agobiado pensando en lo suyo, en su situación, va a ser la más grande. Y entre más piense en su situación, se le va a convertir todavía en mucho más grande. Tanto que la persona termina en una tremenda depresión y no hay otra circunstancia más fuerte. Y es tan grande que después cuando llegan a hablarle de parte de Dios ni siquiera escuchan. Está tan lleno de su preocupación que no le cabe un espacito dentro para oír de Dios. Porque hay personas que están tan llenas de su preocupación, que están ahogados que no pueden escuchar. Amado, yo creo que es el tiempo en el que nosotros entendamos que el proceso de Dios está en que Él no espera que nosotros estemos perfectos, no espera cuando ya llegó la cosecha, no, voy a esperar un ratito más para que coseche, y cuando coseche viene a servirme. No espera la cosecha. Dios no está esperando cuando usted tiene todas las capacidades, todos los estudios, todas las posibilidades, porque entonces la gloria sería para usted. El llamamiento de Dios es para que la gloria sea siempre para Él. Amén. Por eso cuando ya nosotros no podemos, ahí Él se manifiesta. A nosotros nos puso a buscar iglesia por doquier. Amén. Y cuando ya decíamos ya no podemos nada, y por fe le dije a la dueña de la casa, le dije, no sé cómo, pero este mes yo le entrego su casa. Y estaba dispuesta, y se lo dije a los hermanos más cercanos, estoy dispuesta a ir a predicar a donde sea. Pero salimos este mes de este lugar. Cuando ya no teníamos para dónde, ni qué hacer, ni a dónde buscar, caminamos, hicimos, buscamos. Pero Dios tenía un lugar. Y fue lo que le pedimos siempre, que fuera el lugar que Él decidiera, que Él escogiera, y así se cumplió. Amén. Y cada promesa que Él nos dio, todas se cumplieron. Amén. Todas se cumplieron. De manera que eso es lo que nos habla a nosotros, es que cuando nosotros ya no podemos humanamente, entonces ahí entra Él. Él nos pide a nosotros a veces hacer lo posible, para Él hacer lo imposible. Porque a mí me gusta que cuando lleguemos al tope de no puedo solucionar, entonces ahí entra Él en acción. Nos deja hacer todo lo nuestro para después de decirnos, ya hiciste, ya te cansaste, mi amor, pero déjame ahora hacerlo yo. Porque a veces nosotros nos ponemos así, intenta, y a veces que los niños, ustedes no ven, yo puedo, yo. Cuando ya se rinde, que ya se dio, dale mami, hazlo tú, o papi, hazlo tú. Entonces ahí entra tu acción. Así es nuestro Dios. Yo quiero decirles, amados, Dios nos ama grandemente. Amén. Y Él ha amado a la humanidad desde siempre. Desde siempre, no me canso de decirlo porque es la gran verdad. La gran verdad es que ha amado la eternidad. Aquellos que nosotros podamos mirar como poca cosa, y Dios nos guarde de eso. A aquellos amó Dios. No podemos despreciar entonces a nadie. A veces se desprecia a los ricos, otras veces se desprecia a los pobres, a veces se desprecia a los que no tienen mucho estudio, o a veces se desprecia al que tiene demasiado estudio, porque se piensa que se las pica. Nosotros no somos quienes para despreciar a nadie, porque a todos amó el Señor, y a todos Dios nos da la misma oportunidad, pero llegó el tiempo y hay huellas. Ahora hay huellas en la Biblia expresados de diferentes sexos, como así. También usaban vacas al lado de los bueyes. ¿Sí? Y por eso era que los castraban a ellos, no fuera que se fueran a volver loquitos ahí en medio del arar. Eran castrados, en serio.
y trabajaban al lado de sus vacas y iban ellas. ¿Sabe que me deja una gran enseñanza esto? La enseñanza es que en esto no hay distinción de sexo para predicar el Evangelio. Dios permitió mujeres como la samaritana. Se ríen mucho cuando digo tristeza y trifosa, pero sí son nombres bíblicos, y si no, le hace la Biblia para que vea, para darle más cercanía, vaya y le hace la Biblia para que vea dónde están tristeza y trifosa. Priscila, mujeres como Débora, mujeres como Esther, y bueno, y Ruth, Noemí, y etcétera, muchas mujeres. Desde el Antiguo Testamento, solamente que la raza humana ha pasado por etapas, pero aún en esas etapas Dios levantó mujeres para decirle a los hombres, sí, hay mujeres que yo escojo. Pero yo no estoy hablando ni de liberación femenina, ni mucho menos. Estoy hablando de que Dios llama hombres y mujeres, y quien esté dispuesto para servirle, a ese Dios va a utilizar. Amén. Amén. No se puede sentir menos por ser mujer, no se puede sentir menos por ser hombre, porque Dios llama de cualquiera de los sexos para hacerlo. Ahora, en edades, la Biblia habla del buen joven con el buen viejo. Lo único que hace el Señor es que al buen joven siempre lo tiene con el buen viejo, porque el buen joven se puede acelerar más de la cuenta. Se pegó su gran carrera cuando quiso, ya no puede trabajar porque ya está cansado. Se llenó de tantas ganas de terminar que quiere hacerla toda de una. Ese es el joven. Tiene fuerza, pero la perseverancia la pone el viejo. Al día siguiente tengo pereza de levantar. El buen viejo pone la sabiduría, más despacio que después te vas a cansar. Guarda energía, no te comas todo hoy que mañana después vas a necesitar. No te pases de calidad que te puede hacer daño. El buen viejo al lado del buen joven es necesario. No importa entonces la edad, no importa la edad. Yo he conocido niños, alguna vez quise traerlos para que ustedes los escucharan. Yo he conocido niños de 7 años predicando con una fuerza de 7 años. Entonces, ¿qué creo yo, amado hermano? Que no hay límite ni de edad. Jesucristo se sentó a los 12 años a hablar con los ancianos de la ley. Antes no había posibilidades de que él se sentara con ellos, porque yo estoy segura que si hubiera permitido la ley, mucho antes tenía la capacidad de sentarse con ellos. No lo hizo porque tenía que cumplir con la ley. En aquel entonces la ley era a los 12 años, en ese tiempo. Por tanto, es la enseñanza de que no es que está muy chiquito. De hecho, en esta congregación he tenido niños sentados que no han querido ir a la escuelita dominical, y que son los que han hecho venir a los papás al servicio. Sí, señor. Niños que han venido de 7 años y sentarse adelante a escucharme. Y sorprendida me ha dejado. Y se ha repetido esa historia, los que han estado conmigo de años saben lo que yo estoy diciendo. Más empezamos ministerio con niños. Andrea, Pedro, y ahora ya son jóvenes, pero de niños se sentaban a escuchar la palabra. Y no había que decirles nada, ellos estaban allí escuchando. Miguel Ángel, tu hijo mayor, niños que se sentaban a escuchar la palabra. Daniel, de 7 años, eran niños muy pequeños, pero estaban escuchando la palabra. No tiene edades, no tiene edades. Nosotros no podemos menospreciar las edades. Y hay veces que Dios ya quiere a un niño hacerlo crecer, y a veces nosotros los padres consentimos en exceso a nuestros niños. A veces somos nosotros. Ahora, la Biblia prohíbe que un buey ade con un asno. Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, para que tengan ustedes allí la base bíblica de lo que yo les voy a decir en este momento. Prohíbe que ade un buey con un asno. Sí puede un buey con una vaca, pero no puede un buey con un asno. Puede un buey viejo con un buey joven, pero un buey con un asno no puede. Allí vamos. Deuteronomio 22, versículo 10 dice: no ararás con buey y con asno junta
mente. ¿Sí lo ven? No harás con buey y con asno juntamente. El apóstol Pablo nos habla a nosotros del yugo desigual. Amado hermano, ¿es que usted se puede imaginar a un asno al lado de un buey? ¿Sabe lo que es la actitud? Ya voy a hablar del asno, pero no hoy, pero un poquitico. Si Dios me lo permite también, de pronto Él no quiere que hable de asnos. Pero ¿sabe lo que es un asno? El asno es muy fuerte, pero también es igualmente resabiado. Es resabiado. Si nosotros ese ejemplo lo traemos al ser humano, pastora, no insulte. No es mi intención. Lo que quiero ver es lo que espiritualmente quiere eso reflejar. Un buey y un asno son completamente distintos. Hay una capacidad en el buey que no existe en el asno. Hay una particularidad que no existe en el asno que sí existe en el buey. Y yo voy a empezar por decirle, una de las facetas de nuestro Señor Jesucristo es la del buey. La faceta de Jesucristo. Cuando Jesucristo muestra los 4 evangelios, está mostrando sus 4 facetas. Y entre esas 4 facetas, una es águila y lo representa a Él como Dios. Pero hay una faceta que lo representa a Él como buey. Y esa, cuando lo representa como buey, lo está representando como siervo. Y la realidad de ese momento es cuando Jesucristo dijo: vine a la tierra para servir y no para ser servido. Cuando Jesucristo vino a la tierra y lo hicieron montar en caballo y Él escogió un asno, dijo: yo vengo a amansar los asnos. Pero Él le quiso fue decir al hombre: yo no entro en la majestuosidad y en poderío y en bombo. Yo entro para que sea glorificado mi Padre. Y Él de romper con todos los esquemas que habían sido dados hasta este momento. Sí voy a cumplir la ley, pero voy a colocar la verdadera ley. Y es hacia Dios nuestro amor. Amén. Y cuando Jesucristo mío se convirtió de ser el Dios en el trono para convertirse en el hombre humillado, ofendido, maltratado, denigrado, vilmente, ¿qué fue? Pero eso fue necesario para que ustedes y yo tuviéramos salvación. Necesario para que ustedes y yo viviéramos de una manera diferente. Necesario para que nosotros aprendiéramos la grandeza del amor de Dios. Y Él, el Hijo, después de haber sucedido aquella circunstancia, después fue elevado al trono y puesto a la diestra de Dios por siempre. Para decirnos a nosotros: ahora te dejo la salvación para que también puedas venir a estar conmigo como coheredero del reino de los cielos. Eso alcanzó el Señor. No aquí en la tierra, que es pasajero. Él nos quiso dar algo mucho mejor, algo eterno. En la tierra Dios nos va a seguir dando bendiciones, amados hermanos, y está pronto el tiempo que veremos muchas manifestaciones de respuesta de Dios. Yo las estoy esperando. Amén. Ya Él empezó a mostrarla, ya Dios empezó a derramarse, pero yo estoy esperando la plenitud de sus respuestas en nuestras oraciones. Amén. Y sé que van a darse. Amén. Muchas cosas van a ser respondidas y ya están siendo respondidas. Amén. Cosas de las que no puedo hablar porque son testimonios personales y si no lo dicen los hermanos, yo no las puedo hablar. Pero Dios está haciendo cosas maravillosas, no en lo económico solamente, en las relaciones, en el interior de las personas. Amén. Pero yo quiero decirles, mis amados hermanos, que es necesario que nosotros aprendamos realmente. Tenemos un Dios que todo lo puede. Tenemos un Dios maravilloso. Oh Rey de la Gloria, el Rey Santo y Perfecto, es el Dios del cual nosotros dependemos. Ahora,
Cuando Dios a nosotros nos llama y nos da una oportunidad como la que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Amén. Nosotros tenemos que aprender a entender el momento que se vive. Y entonces usted dice, pero eso no es conmigo porque estoy viviendo el peor momento de mi vida. Entonces es porque ya se aproxima el mejor momento. Amén. Estoy viviendo un momento difícil, es porque ya pronto viene el amanecer, hermano. Amén. La máxima oscuridad que puede llegar sobre el hombre, Jesucristo vino a apagarla para que nosotros lo pudiéramos alcanzar. Entonces se hizo siervo, tomó la faceta de buey, tomó una de las 4 facetas de las que yo les estaba hablando. Él tomó la faceta de hombre, él tomó la faceta de águila, él tomó la faceta, y es lo que presenta el león, que es el rey. Pero también está la faceta de buey. Y cuando nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sabe qué sucedió? Que Jesucristo vino y dejó de ser el rey y dejó de ser Dios para volverse manso ante su Padre para obedecerle. Él tuvo una transformación. Ahora, yo le voy a decir a ustedes, amados hermanos, ¿acaso los bueyes no pasan también por esa transformación? ¿Quiénes son los bueyes? ¿No son acaso todos animales salvajes? ¿Y de qué manera? ¿Cuántos han estado delante de un toro? ¿Algunos, verdad? Levántenme la mano. ¿Algunos? El toro es un animal que representa fuerza, respeto. No cualquiera se le pone delante a un toro. Ahora, algunos han estado con tragos y lo hacen. Y más de uno termina mal. Sí, pero bueno y sano no cualquiera. A un toro salvaje, estoy hablando de un toro salvaje, que no ha pasado por un proceso. A un toro que no ha pasado por proceso. Porque los toros que nosotros vemos ya han sido maltratados y avanzados un poco. El buey pasa por un proceso de, digámoslo, encarcelamiento. Presados, esclavizados, golpeados, maltratados para poder amansarlos. Y hay veces que Dios nos da tratamiento a nosotros de todos los salvajes. Eso se lo como limpio, rajado. Todo salvaje. Amados, pero ¿sabe por qué? Porque es que muchísimas veces entre nosotros tiene que haber ese todo, esa fuerza, me quiero referir. Tiene que haber fuerza. En el cristiano tiene que haber fuerza. Perdón, en el cristiano tiene que haber fuerza. Amén. Tiene que haber la fuerza de la fe. Amén. La fe nos motiva a todo. La fuerza de la fe nos impulsa. Pero la fuerza también del querer. Hay personas que desde niño uno les mira el brillo, la fuerza, la visión, el liderazgo, el empuje. Diría que hay uno que no se ve como cualquier cosa y de pronto Dios pone el ojo sobre eso y dice, esa voy a escoger para que lo vea. Cae en su boca y sepan quién es Dios. Y hace como quiere. Y el buey pasa por un proceso. Y cuando pasa por ese proceso el buey, poco a poco va haciéndose manso. Por causa de la obediencia a Cristo, fue manso. Por causa de la obediencia, por causa del sufrimiento, se hizo obediente. Y muchas veces a nosotros Dios nos permite sufrimientos para hacerlos obedientes. Pero en otras ocasiones Dios lleva como esa agua de vida que corre, suave, dulce, hermosa, y que le da vida al hombre. Amados, mejor es esa corriente de agua que el trato fuerte. A ver, ¿qué prefiere usted? Vamos a poner así bonita. ¿Cambia a la buena o a la mala? ¿Con anestesia o sin anestesia? Pruebe un poco. Pero ¿sabe? Dios quiere que nosotros le escuchemos y que sea un río de agua viva el que sature nuestra vida. Que estemos adelante y sedientos de esa agua y su trato es dulce para con nosotros. ¿Sabe por qué?
porque ya Jesucristo pasó la parte difícil. Él pagó un precio por nosotros. Pero hay momentos en que Él sabe hasta dónde aprieta el Hijo, para que el Hijo sin morir pueda entender. Yo siempre les conté el testimonio que tuvimos en Argentina con aquel taxista. ¿Recuerdan algunos? Otros no lo saben porque llegaron pronto o recién. Taxista. Y el hombre se fue a un barrio, dejó una carrera y de pronto, cuando él está ordenando sus cosas, de pronto por la ventana vienen y le ponen un revólver y le dicen, dame todo lo que tienes. Y él dijo, tranquilo, yo te lo doy, pero esta no es tu solución. La solución que tú tienes es Cristo. Y empezó a hablarle. El ladrón terminó llorando. Y el ladrón terminó diciéndole, orando con él y recibiendo a Cristo como su Señor y Salvador. Y él contento, emocionado, arranca su carro, no le robó, le devolvió todo encima. Arranca con su carro y de pronto oye los disparos y se frena y mira atrás. ¿Quién cayó? El muchacho que acababa de recibir a Cristo. Él llegó a la iglesia y decía, yo no entiendo qué ha pasado. Yo no entiendo qué ha pasado. Pero entonces le dijimos, no había otra forma de que se fuera con el Señor porque él iba a morirse. Pero Dios lo que hizo fue que le extendió la última oportunidad para llevárselo como al ladrón de la cruz. Lo miró y le dijo, Señor, cuando hoy te digo que conmigo estarás en el paraíso, le respondió el Señor a él. Yo hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Le perdonó en el último momento. Entonces la misericordia de Dios es muy grande. Amén. Muy grande, más allá de lo que nosotros pensamos. Amados, yo creo que es tiempo de que nosotros vivamos más esa misericordia de Dios, la gracia sobreabundante. Jesucristo ya pagó un precio muy grande en la cruz del Calvario por causa de nosotros. Pues es tiempo de que nosotros empecemos a entender de que eso es una realidad de nuestras vidas. Aprovechémosla. Hay un llamamiento de bueyes, hay un llamamiento de servicio, hay un llamamiento de entregarle a Dios toda aquella alma que se nos presente por delante, que podamos presentarle a Cristo. Es un tiempo en el cual es necesario que eso pase. Hay muchas veces que el buey tiene que ser amansado, pero la fuerza nuestra ya tiene entonces una directriz, ya hay una dirección, ya la fuerza no va a cualquier cosa. La fuerza por el dinero, se lucha por muchas circunstancias. No estoy diciendo que esté mal y que salgamos adelante en la vida. Yo creo que nosotros podemos vivir muy bien. Dios pagó todo en la cruz por nosotros. Lo creo, pero más importante que el dinero es tener una vida llena y plena de Dios. Amén. Lo más importante es nuestra mirada puesta en Dios. Muchas veces, y la juventud se va tras muchísimas cosas. Hoy hay muchas cosas, muchos ídolos, mucha idolatría en la juventud. La idolatría de la vanidad, la idolatría de la fama, la idolatría de querer salir, de ser alguien importante y sobresaliente. Hay muchas cosas. Se idolatra un hombre, se idolatra una mujer, se idolatra un equipo de fútbol. Así es. Nos puede gustar el fútbol, pero una cosa es que nos guste el deporte y otra cosa es que dependamos del deporte, nuestra alegría. Yo he conocido hombres que lloran por un partido perdido. No, tampoco podemos llegar hasta allá, ¿verdad? Por ahora no hablamos del Junior. Por ahora este tema lo dejamos aquí un poco quieto, ¿verdad? Después de que se nos fue Ruiz, ahora no sé qué va a pasar. No sé. Yo estoy esperando a ver si qué va a suceder. Óigame, yo estoy esperando qué va a pasar con Boca. O sea, es que no puedo mirar ni a Boca Junior, ni a Junior, no sé qué pasó. Creo que el apellido le quedó mal. Pero de verdad que parece que nosotros idolatramos muchas cosas, le damos un lugar que no le corresponde. Pasiones de la carne, que se vuelve lo más deleitoso y tanto
que dejamos de lado lo importante como es la familia, lo importante como son los hijos, pero lo más importante como es Dios. Entonces, no permita usted que Dios le trate para poder cambiarle, porque es que Dios, eso sí tenemos una esperanza, Dios nos va a cambiar a todos. Eso sí, nos vamos porque si no nos vamos depende. Entonces que todos lo hagamos, que sea como ríos de agua viva que pongan sus palabras, ríos de agua viva que pongan sus palabras, que la tomemos en nuestro corazón y la disfrutemos y la vivamos para que las cosas se den de una manera diferente. Lo único que yo sí sé es que Dios tiene un propósito bastante grande en nosotros y Dios está dispuesto a transformar y a hacer todo lo que sea necesario para cambiar nuestro corazón. Por tanto, entonces en el día de hoy quiero decirles, más de uno tiene corazón de buey. Cuando hablo de corazón de buey, estoy hablando de un corazón obediente, estoy hablando de mansedumbre, estoy hablando de obediencia, estoy hablando de respeto a Dios, estoy hablando de sujeción a Dios, estoy hablando de la fuerza de la fe y de dar todo. Dice la Biblia que amemos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con nuestras fuerzas. Es decir, con todo lo que tenemos. Entonces, hay aquí quien tiene corazón de buey, corazón de buey dispuesto a darle lo mejor a Dios. Pero eso sí quiero decirle, que el que tiene corazón de buey cosecha. Amén. Porque el que está dispuesto a sembrar, está también la mano de Dios dispuesta a darle lo que se merece. Porque Dios siempre, siempre nos va a devolver aumentado cualquier detalle que nosotros podamos querer brindarle a Él. Está listo nuestro Señor y Jesucristo murió para eso. Murió para enseñarnos, pero también para que nosotros podamos disfrutar. Voy a dar una palabra. Si alguno aquí no se cree meritorio, si alguno aquí no se cree meritorio de la misericordia de Dios, hoy le voy a decir que usted puede alcanzar más de lo que se puede imaginar si le cree a Él. Hoy quiero levantar una palabra de fe. Aún en lo material, aún en anhelos y búsquedas, empleos. Quiero abrir una palabra de fe. Quiero decir, el mismo Dios de ayer, el mismo de hoy y de siempre. Sanidades físicas y yo creo que ya está. Y el domingo el Señor me habló, no sé si lo recuerdan. Dije, aquí hay respuesta, hay una respuesta financiera. Porque gracias a Dios ministra y de pronto el Señor me dijo, aquí hay una respuesta. Y creo saber quién fue la persona, pero me acerqué a la persona. Pero a veces cuando Dios me da esa palabra no es para una sola, sino para varias personas. Cuando llego a este grupo me dice el Señor, personas que estaban orando por respuestas, pero que Él respondía a las oraciones. Cuando llegué a aquel grupo, el Señor me dijo algo, yo esperaba otra cosa, pero el Señor me dijo que había que tener arrepentimiento, pero que Dios tenía cosas hermosas si se arrepentía. Yo quiero decirle que hasta este momento he recibido testimonios impresionantes, y entre ellos de mi hermana Ruby, porque después de que dije la palabra miré y dije, claro que sí, ahí está la familia. Pero no era solamente la familia de ella que estaba orando. Después la persona va a venir a dar un tremendo testimonio de sanidad, porque debe decirle a la misma persona, no me quiero adelantar, pero la familia está orando por un testimonio y ese testimonio lo vamos a escuchar. Gloria a Dios. Porque no era solamente por mi hermana Ruby que se estaba pidiendo, y ya las respuestas se dieron. Hoy quiero decirles, hoy lanzo una palabra de fe. La fuerza de buey. El que cree se afecta con todas sus fuerzas a lo que cree. En contraesperanza. La esperanza nos dice, no, ya no hay esperanza contra Él. Nos voy en contra de todo aquello que digan que no es posible. Sí creo, porque si Lázaro resucitó después de 4 días, entonces hay esperanza para cualquier cosa.
hay una palabra de fe, hermanos. Tómela, atesórela y deje de quejarse, y deje de decir no se va a poder hacer. Y entre más de menos posible, más se acerca la respuesta. Amén. Más dígalo y agárrese y aférrese como un niño. Veremos respuestas, lo creo, veremos respuesta, va a pasar, vamos a tomarnos como buenos. Pero amado, cuando usted tenga respuesta, no se calle su boca, háblele a otro, es más, extienda esta palabra a otro, que de pronto la palabra, usted la está tomando, no necesita nada, pero se lo da a otro, se lo traslada a otro. A veces a nosotros nos dan algo que no necesitamos y se lo pasamos a otro que sí lo necesita. Entonces, si usted no la necesita, tómela y pásese la otra palabra, esa palabra de fe a otro que lo necesite. Pero van a pasar cosas, y si usted lo cree, van a pasar cosas. Y usted dice, no, pues yo quiero orar por un enfermo, no sé ni cómo orarlo, entonces háblele a Dios como le hablaría a su papá y dígale que sane a ese enfermo, Dios lo va a hacer. No estoy mandando a poner manos, estoy mandando a orar. Amén. Estoy mandando a declarar, estoy mandando a creer. Amén. Y ore por aquello. Y declare una y otra vez, porque vamos a ver respuestas. Y Dios está apresurando la respuesta. Amén. Ahora, ¿de qué depende? Muchos son los llamados. ¿De qué depende? De la disposición. Porque el llamado, déjenme decirle que todos los que estamos en este lugar y los que me están escuchando por internet también, y los que me van a escuchar, en el momento que me escuchen, no importa que no sea este día, en el momento que me escuchen, queda determinado de esa manera, van a tener el llamamiento de creer, de pelear la buena batalla de la fe. Es una batalla, la fe no es fácil, es batallado, porque llega a notarlo, no va a ser posible la batalla, en batalla de la fe. Pablo lo dijo, he peleado la buena batalla de la fe, la tuve que pelear todos los días. Ya sabes de qué estoy refiriendo, no estoy diciendo fácil, estoy diciendo es una batalla, pero la vamos a librar y Dios apresura la respuesta. Entonces les animo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, agárrense a la palabra. Cierren sus ojos, por favor. Yo sé que hay algunos que tienen situaciones más apremiantes. Hay otros que quizás digan, bueno, los míos muy pequeños, Señor. No apoque lo suyo, porque es para todos la respuesta. Pero tiene que haber un corazón manso, un corazón arrepentido, un corazón con anhelo. Haya un corazón dispuesto. Les pido por favor cierren sus ojos. Y entonces encuéntrense con Dios. Háblenle a Él, porque Él está aquí. Amado Dios, aquí estoy. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Escucha primero, por favor. Después ministramos. Yo sé que Dios le puede mostrar, pero ahora quiero que haya una oración que nace individual de cada uno. Amado Dios, aquí está mi situación. Dígase, esto está pasando en mi vida. Esta es mi necesidad. Quizás hay un grito dentro de usted. Él lo escucha. Hay un sollozo allá adentro en lo profundo de su ser. Él escucha. Pero presénteselo. Dios, yo te busco, Padre. Ayúdame hoy. Anhelo, Señor. Y pídale con toda libertad liberación, sanidad, liberación financiera, respuestas, crecimiento espiritual, unción, formación, sabiduría, fuerza, respuestas económicas, pues puertas abiertas, puertas que se abren. Bendito el Rey, trato,
algunos que son despreciados o menospreciados, algunos que pelean con la carne, y algunos que tienen que dejar idolatría. Yo hoy quiero decirte, tienes que soltar idolatría. Tienes que soltar idolatría. Tú hoy quisiste escuchar este mensaje, no estás aquí, pero yo te quiero decir, suelta esa idolatría, la tienes. Suelta esa idolatría. Entonces debes decirle ahora a Dios, perdóname porque te he dejado en segundo lugar o en último lugar, pero aquí estoy humilde delante de ti. Y quiero decirte que creo en ti, y porque creo en ti voy a tomarme de esta palabra para hacerla vida en mí y he de verla. Gracias porque creo que he de ver la respuesta, he de verla. Pero ahora que ya oro por usted, en el nombre de Jesús, ya oró, entonces dígale, estoy dispuesto o estoy dispuesta a servirte sin poner frenos humanos. Estoy dispuesto. Estoy dispuesta. Cuando tú me hables, Señor, estaré presto. Hoy en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorifícate en medio de nosotros, Señor, a tu obra maravillosa. Sea, Señor, tu unción sobre todos los que están en este lugar. Hay algunos que necesitan paz porque viven una turbulencia. Estoy sintiendo fuerte turbulencia. Hoy te dice el Señor, hoy te dice Dios, que den todos tus afanes en Él y llenarás. Hoy, en el nombre de Jesús, recibe esta palabra. Estás turbado, estás cansada, hay un agobio en el corazón. Hoy, escucha, pon todos tus caminos en Jehová y Él hará. Por nada estéis afanosos, siendo conocidas, siendo en acción de gracias. Por tanto, a partir de este momento recibe paz, y levántate para Él, bendícelo a Él, y entrégate. Un día me entregué, aún sin recibir la respuesta, le dije, Señor, si tú me das la vida, te serviré. Y enseñaré a mis hijas a amarte. Y estaba muriendo en ese momento. Y mi corazón se iba deteniendo lentamente. Y le dije, Dios, si me das la vida, te serviré. Y si me das la vida, mis dos bebés, les enseñaré a amarte y a servirte. Hoy estoy cumpliendo porque me dio la vida. Entrégate entonces hoy. Y díselo. Mi ser y mi corazón, un momento de amor, que miedo en vivir si no es para ti, un momento de entrega de amor. Yo obedeceré sin reservas ni condiciones, te serviré. Estamos dispuestos a seguir. Vamos a obedecer a Dios. Sin reservas ni condiciones, te serviré. Dios será la mía, la tuya en mí, Señor.
envíame, si te puedo servir aquí estoy. Capacita y prepara. En tus manos, Señor, como el barro soy, Deja mi forma. para que me hagas tu imagen, tómame. Yo haré, yo obedeceré. Si me cebas mis convicciones, te serviré. Yo haré, yo obedeceré. Si me cebas mis convicciones, te serviré. Porque yo me encuentro con Lleva a tener un encuentro contigo. Un encuentro que transforme. Si me cebas mis convicciones, te serviré. Yo haré, Cada respuesta con luz real y oscuridad, Señor. si me cebas mis convicciones, te serviré. Bendice tú, Señor. Dios, como ves, Señor. Maravilloso, Señor, son tus obras. Bendito Rey de Dios. Te serviré. Yo haré,
Gracias por esta oportunidad en esta